bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Informativa, donde la información es el material más fuerte en la armadura del conocimiento. Yo soy Steve y hoy tendremos a un invitado especial llamado Valentín Uribe, especialista en comunicación y en psicología. Buenos días a todos, yo soy Valentín Uribe y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las normas idiomáticas y de interacción. Mi interés por el tema pues se desarrolló en el momento que decidí estudiar comunicación y psicología, ya que siempre me atrajo la relación que tenían pues los seres humanos entre sí. Sin embargo, hubo una vez una anécdota que me llevó a desarrollar más este tema ahora que estamos aquí en este podcast, que fue que yo iba caminando hacia una librería a comprar pues ciertos materiales que yo requería para una presentación, y en lo que yo me estoy acercando al local veo que hay dos individuos que están discutiendo, pero están discutiendo de una manera un poco hostil, más que todo un sujeto que empezaba a gritarle a otro solo por el hecho de estar debatiendo un punto. Inmediatamente ya al percatarme yo de la situación, pues me les acerco y les pregunto qué está sucediendo. En ese momento, la persona que estaba pues un poco más calmada me dice que estaban debatiendo acerca de la vacuna y todo esto de la pandemia. Entonces les pregunté que de por qué estaban debatiendo de esa forma. A lo que me responde el otro sujeto, el que estaba de manera muy hostil, hasta llegó a insultarlo, y me dijo que es que él había visto en internet que pues que todo esto de la pandemia era algo planeado por el gobierno para controlar a las masas, en especial a países con menos recursos, para así fortalecer uniones entre países como potencias mundiales, y así con la vacuna crear deudas para hacer, como dice la frase, a los ricos más ricos. Inmediatamente el otro sujeto pues le dice que no, que eso es mentira y que por favor nos mostrase de dónde había sacado la información. A lo que el otro muchacho pues saca su teléfono y nos muestra, y era obviamente una página falsa. Por lo que ambos al final yo les di un consejo, que siempre que se vaya a debatir algún punto de vista, pues primero ver de dónde se está sacando la información, que siempre sea verídica y que el trato sea ameno y pues con respeto. Y finalmente ellos llegaron a un acuerdo de que obviamente pues eso era falso, y pues se dieron la mano, hasta se dieron un abrazo, y yo seguí pues realizando mis compras como es habitual, y me di cuenta de que las normas idiomáticas y de interacción era un tema en el cual la población pues no estaba tan informada, y que era importante aplicarlas en la cotidianidad de nuestro día a día. Bastante interesante la anécdota, Valentín, pero tengo una pregunta. ¿Qué problemas usted vio en la anécdota que nos acaba de comentar? Pues base a mi experiencia, podemos ver varios problemas. Por ejemplo, el primero fue se respetaron las normas de interacción por parte del primer sujeto, puesto que hasta estaba insultando y no estaban llevando pues un ambiente informativo amigable. Era bastante hostil, como mencioné. También los recursos y la información que estaba utilizando como base el primer sujeto
eran pues completamente falsas y eso es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta. Y existe algo llamado las netiquetas, que son em, pues las etiquetas que uno utilizaría en la mesa, pero en internet, es decir, en medios comunicativos, uno siempre tiene que fijarse que la información que uno vaya a compartir o basarse a la hora de debatir algún punto o tema, pues sea completamente verídica y no como le sucedió a este muchacho que pues estaba basando en algo completamente falso. Muy bien, Valentín, muchísimas gracias. Ahora vamos con nuestro segmento que se llama Informate en 5, que son 5 preguntas las cuales usted va a tener que responder. Sin embargo, ahora solo vamos a usar 4, puesto que yo ya le hice una anticipadamente para que la audiencia pudiera comprender mejor de lo que se va a hablar. Entonces, la segunda pregunta dice lo siguiente: ¿qué son las normas idiomáticas? Las idiomáticas son las pautas o reglas que ayudan a todo receptor de información a que esta información sea comprendida por cualquier público, es decir, como hablar con o utilizar ciertas palabras que sean neutrales, porque como ya se sabe, geográficamente pueden haber acentos o dichos que, digamos, pueden dificultar la comunicación, ya sea del emisor diciendo algo con lenguaje un poco más coloquial y el receptor puede ser que no entienda muy bien el mensaje, entonces puede distorsionar el mensaje que tenía, que se puede ser la noticia o algún artículo. Lo mismo sucede cuando son artículos ya sean de cosas como muy técnicas de expertos, ya sea como en la medicina, pues no podrían utilizar lenguaje muy técnico ya que dificultaría la comprensión al lector. La tercera pregunta dice: ¿qué son las normas de interacción? Son las pautas, como dije antes, o reglas que deben de seguir toda persona o medio comunicativo que desee compartir información o debatir algún punto o simplemente una charla habitual que mantenga siempre un ambiente amigable, que ambos se encuentren cómodos, y para que ambos se encuentren cómodos se necesita de respeto y de empatía. Además, si se va a hacer algún punto de vista mediante a internet, mantener el respeto como siempre, o algún medio comunicativo o televisivo que debería utilizar el lenguaje inclusivo y no optar por el lenguaje sexista. La cuarta pregunta dice: ¿cuáles son los aspectos que más se deberían de tomar en cuenta a la hora de aplicar estas normas? Pues los aspectos que deberían de seguir estas normas se basan en valores como el respeto y empatía, pues siempre se procura que el ambiente conversatorio o informativo sea pues amigable, donde ambas partes estén a gustos a la hora de leer o escuchar a la otra persona, por lo que ser empáticos y respetuosos sería de las cosas más importantes a la hora de aplicar estas normas. Por último, Valentín, ¿qué soluciones podría usted proponer para combatir esta problemática de la falta de conocimiento y de aplicación de dichas normas? Pues la primera solución que daría sería aplicar diariamente los valores que mencioné antes, que serían el respeto y la empatía. eh, Ponerse en los zapatos de la persona con la que vas a hablar o con el público que va dirigido cierta publicación, puesto que uno no sabe por lo que estaría pasando la otra persona, entonces siempre es mejor pues ponerse en los zapatos de los demás
y siempre ser respetuoso. Si cierto comentario está de más, mejor no decirlo. O bien hay algo que se llama filtrar las palabras, que antes de decir un comentario, preguntarse si hace ese comentario va a ser algo bueno en la otra persona, y si la respuesta es no, pues mejor no decirlo. La otra sería utilizar las netiquetas, siempre mantener la empatía y el respeto a la hora de dar nuestro punto de vista o debatir, respetando la privacidad de los demás, y utilizar siempre las horas adecuadas y el lenguaje adecuado. Como dije antes, utilizar un lenguaje inclusivo si vamos a compartir alguna noticia, o importantísimo si vamos a ser nosotros los que lo vamos a redactar, o algún ensayo, para que todo el público se encuentre conforme, y evitar el lenguaje coloquial o un lenguaje muy técnico como mencioné anteriormente, ya que este puede dificultar la comprensión al lector o al oyente cada vez que se va a referir a ciertas cosas. Optar por un lenguaje que sea pues neutro, y que toda aquella persona que quiera leer o escuchar, o bien en una conversación, pueda entender lo que se quiere dar a explicar. Por último, sería recordar siempre el impacto que tienen las palabras, no solo cuando nos vamos a relacionar con las demás personas, sino con uno mismo, porque muchas veces olvidamos pues ser amables con nosotros mismos. No le damos mucha importancia a las palabras que utilizamos con nosotros mismos. Entonces es bueno como cuando logras hacer, qué sé yo, una tarea, pues muy bien, lo hiciste muy bien, puesto que es reconfortante. Y siempre tener el lema de tratar a los demás como me gustaría que me traten. Siempre proyectar, si quieres, no sé, recibir pues gente más amable, pues hay que ser amable. Proyectar lo que le gustaría que las demás personas lo trataran a uno. Muchas gracias, Valentín, por esas soluciones, y que nos mostró la importancia de estas normas en su día a día para que cada persona las pueda aplicar. Ahora Valentín nos va a dar una frase para cerrar el programa. Pues como vieron, para llevar a cabo un ambiente donde se respeten estas normas, es bastante sencillo, requiere de pequeños esfuerzos para llevar a cabo un gran cambio. Siempre tomen en cuenta el respeto y la empatía, ya que es algo de todos los días. Muy buena frase, Valentín. Más bien, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de haber venido al programa. Gracias por compartir su conocimiento acerca de la importancia de aplicar dichas normas en nuestra cotidianidad. Y este fue un episodio más de Fuerza Informativa. Nos vemos.